Hola, soy Andrés y hoy te voy a contar cuáles son las mejores técnicas para estudiar basados en la evidencia científica. Estas técnicas las he aprendido a lo largo de toda mi carrera y me ayudaron a graduarme como el primero de mi promoción en la Facultad de Medicina. Pero antes de empezar, déjame decirte que solamente por estadística, lo más probable es que no estés estudiando de la mejor manera posible. Muchos estudios se han realizado a lo largo de más de 100 años por psicólogos, especialistas en neurociencia y han concluido que la mayoría de nosotros no estudiamos de la mejor manera. Las técnicas más populares son las técnicas menos eficientes. Entonces yo te voy a explicar hoy, en primer lugar, cuáles son las 3 técnicas más populares utilizadas por los estudiantes que son poco eficientes, y también te voy a explicar cuál es la mejor técnica de estudio y también va a hacer que tu estudio sea más efectivo, más rápido y que te dure por más tiempo. Incluso si tienes exámenes dentro de poco, las técnicas que vas a ver en este video te van a ayudar a prepararte mejor para estos exámenes que tienes cerca, pero también a largo plazo te van a ayudar poco a poco a convertirte en mejor estudiante. La idea de esto no es que esto sea algo dogmático que tú tengas que seguir al pie de la letra, pero sí para darte unas orientaciones sobre qué cosas puedes estar haciendo bien y qué cosas puedes estar haciendo mal, sobre las 3 técnicas más importantes que utilizan los estudiantes pero que son poco eficaces, como son releer, subrayar y hacer resúmenes o tomar notas. Luego te voy a explicar cuál es la mejor técnica que han demostrado los estudios, la recuperación activa de la información, donde vas desarrollando nuevas conexiones en tu cerebro que hacen que cada vez la información esté más engranada. Y luego te voy a explicar cómo puedes utilizar esta técnica de manera eficiente, adaptándola a cada una de tus asignaturas, a cada uno de los diferentes tópicos de estudio. Entonces, ahora entrando en materia, vamos a hablar primero de la técnica que yo creo que es la más popular. Si le preguntas a tus amigos te vas a dar cuenta que es prácticamente la que todo el mundo usa, que es la relectura. Esta técnica consiste básicamente en que leemos varias veces el mismo libro con la finalidad de recordar mejor la información. La lógica detrás de ella es muy sencilla. Si yo para estudiar tengo que leer el libro, para estudiar mucho tengo que leer muchas veces el libro. Sin embargo, es una técnica que consume mucho tiempo y que en la práctica no es tan efectiva, porque lo que estamos haciendo es aprender a reconocer la información más que aprender a recordar la información. ¿Cómo se entiende esto? Cuando leemos muchas veces un mismo párrafo, por ejemplo, empezamos a familiarizarnos con el contenido. Cuando vemos la información la reconocemos y nos engañamos a nosotros mismos pensando que es que ya la recordamos o que ya la conocemos. Pero si nos preguntan algo con respecto a ese párrafo de manera aislada, sin tener la información visual delante de nosotros, entonces ya sería mucho más difícil para nosotros recordarlo. A lo largo de este video voy a hacer referencia a varios artículos científicos. Por ejemplo, todos estos que ven aquí demuestran que la relectura es una de las técnicas más populares, pero tampoco voy a entrar al detalle sobre cada uno porque si no perderíamos demasiado tiempo. Pero sí me gustaría ir al artículo del profesor Dunlowski, que es uno de los mejores artículos que yo he conocido, y te voy a leer brevemente qué es lo que dice. Basados en la evidencia disponible, clasificamos releer como de baja utilidad, a pesar que es una técnica relativamente económica respecto a la demanda de tiempo, comparado con otras, es típicamente mucho menos efectiva. La desventaja de leer con respecto a otras técnicas es el mayor argumento contra la relectura y es el factor que más pesa en nuestra decisión de clasificarla como de baja utilidad. No voy a entrar más en detalle con respecto a la relectura, solamente para que sepas que es una técnica muy poco eficiente, no digamos ya una pérdida de tiempo, pero la verdad es que si piensas que pudieras estar dedicándote a otras técnicas de estudio mucho más eficientes y que te ayuden a recordar la información mucho más a largo plazo, estás perdiendo el tiempo prácticamente. Luego vamos a hablar sobre resaltar. Aquí tienes una lista de estudios donde se demuestra que resaltar o subrayar es una de las técnicas que también le gusta más a los estudiantes y la verdad es que tiene mucho sentido. Incluso yo mismo y muchas personas que yo conozco que son muy buenos estudiantes, nos encanta empezar a agarrar un resaltador y empezar a llenar la página de amarillo. Esta parte que es muy importante la ponemos en rosado, el azul para los títulos y bueno, creemos que de alguna manera eso nos va a ayudar a recordar la información o organizarla. Pero la verdad esto es completamente falso. Sí es cierto que es una técnica que se ha demostrado que algunas personas que son muy buenas en ello te ayuda a clasificar la información, resaltar las ideas más importantes y además tampoco es que vas a ganar una ventaja demasiado significativa como para que valga la pena todo lo que estás haciendo. Me gustaría volver al paper del profesor Dunlowski. En base a la evidencia disponible, clasificamos resaltar y subrayar como de baja utilidad. En la mayoría de las situaciones, resaltar hace muy poco por mejorar el desempeño.
Incluso podría disminuirlo en las tareas altamente demandantes y que requieren la realización de inferencias. Más investigación debería realizarse respecto a enseñar a estudiantes a resaltar efectivamente, dado que los estudiantes es probable que continúen usando esta técnica tan popular a pesar de su relativa ineficacia. Así que básicamente lo que está diciendo es que es una técnica que no sirve para mucho, pero que lo más seguro es que la gente la va a seguir utilizando. Entonces, como la gente lo va a seguir utilizando, es mejor que aprendan a hacerlo bien. En mi experiencia, el subrayado lo que hace es que uno se sienta productivo. Uno no tiene muchas ganas de estudiar, se sienta, agarra el libro y empieza a subrayar todo y siente que hizo algo. Pero la verdad es que eso lo que hiciste fue perder el tiempo. Luego vamos a hablar sobre resumir y hacer apuntes, que sería la tercera técnica que me gustaría comentar. Aquí esta técnica es un poco más polémica porque yo creo que depende de la asignatura. Hay ocasiones en que es la única opción que tenemos. Si nuestro profesor o nuestra universidad no nos aporta un material resumido, digerible, cuando tenemos que aprendernos 4 temas, que cada tema son 50 páginas, es un poco sobrecogedor y es poco práctico, pero en la mayoría de los casos es una técnica que consume demasiado tiempo y todo este tiempo se podría utilizar de manera más efectiva. Además, la mayoría de los estudiantes no son buenos tomando apuntes ni haciendo resúmenes. Entonces la información que contiene sus apuntes ni siquiera es lo más relevante que tienen que estudiar. Sin embargo, es una técnica que yo he utilizado durante toda mi vida y, si somos honestos, casi todos. Y tiene mucho sentido porque sentimos que si escribimos algo lo vamos a recordar. Por eso es que tomamos apuntes en clase, porque sentimos que lo que estamos escribiendo durante la clase, eso es lo que vamos a recordar. Hay estudios que apoyan su uso y estudios que lo rechazan. Y también hay estudios que sugieren que los estudiantes que son buenos tomando apuntes salen mejor en los exámenes. Pero como puedes imaginarte, es muy difícil examinar esto. La calidad de los apuntes va a variar demasiado entre los estudiantes y eso no quiere decir que si tú empiezas a tomar apuntes vas a salir mejor, porque no quiere decir que tus apuntes vayan a ser mejores. Ni tampoco quiere decir que porque tengas mejores apuntes vaya a salir mejor. Si eres bueno tomando apuntes, deberías seguir tomando apuntes, pero eso no quiere decir que vaya a ser la técnica más efectiva, ni que de esta manera es que te vayas a volver un genio. Volvamos a lo que dice el profesor Dunlowski. En base a la evidencia disponible, clasificamos la realización de resúmenes como de baja utilidad. Puede ser una estrategia efectiva para el aprendizaje para estudiantes que ya tienen muy buena habilidad al respecto. Sin embargo, para muchos requiere entrenamiento extensivo, lo que hace que la estrategia sea menos realizable. Lo que dice es que si ya eres bueno tomando apuntes, bueno, sigue tomando apuntes, pero no pierdas tu tiempo tratando de aprender a tomar apuntes si no eres tan bueno, porque no vale la pena. Incluso si ya eres bueno tomando apuntes, sigue siendo una técnica mediocre cuando la comparas con otras técnicas como la repetición espaciada o la recuperación activa de la información. Con esta información tampoco te quiero decir que si tú disfrutas estudiar de una manera o tienes una técnica que para ti particularmente te resulta eficiente, que dejes de usarla, pero que sepas que según la evidencia científica todas estas técnicas son mucho menos eficientes y que todos tenemos como una especie de sesgo de pensar que nosotros somos diferentes. Es decir, estos estudios en general han demostrado que para la mayoría de las personas estas técnicas no son tan buenas, pero en mi caso es distinto porque yo me conozco, que todo el mundo es distinto. No, la realidad es que la mayoría somos como la mayoría y que por lo tanto las técnicas que le funcionan a la mayoría también me van a funcionar a mí con bastante probabilidad. Ahora vamos a hablar de qué es lo que tienes que hacer. La mejor técnica para estudiar, y esto se ha demostrado extensivamente a lo largo de toda la evidencia científica, es la recuperación activa, Active Recall. Lo que consta en esta técnica es tratar de recordar la información y recordando la información vamos generando conexiones en nuestro cerebro que van haciendo que poco a poco la recuperemos de manera más fácil. En principio, esto puede ser un poco contraintuitivo para la mayoría, incluso para mí no tenía nada de sentido. ¿Cómo es que la mejor técnica para estudiar es recordar las cosas? Pero es que si ni siquiera lo he estudiado, ¿cómo es que tratar de recordar la información es mejor que leerla? Entonces a mí me costó un poco aceptarlo, pero luego me he dado cuenta de que con la práctica es que tiene todo el sentido del mundo. Porque nosotros siempre pensamos que estudiar es meter la mayor cantidad de información que podamos dentro de nuestro cerebro y luego tratar de sacarla en un momento particular, como puede ser un examen o un momento que lo vayamos a necesitar en la vida real. Si lo que quiero es saber más información, tengo que meter más información dentro del cerebro. Y esta técnica te dice todo lo contrario. Si lo que tú quieres es conocer más cosas y recordar mejor, lo que tienes es que practicar, sacar esa información del cerebro. Eso es lo que tiene que decir el profesor Dunlowski con respecto a la recuperación activa. En base a la evidencia descrita, clasificamos a los exámenes de práctica como de alta utilidad. Los efectos de examinarse han demostrado mediante un impresionante rango de distintos formatos, tipos de material, edades de los estudiantes, media de los resultados e intervalos de retención, que
No es particularmente demandante en cuanto al tiempo, a compararlo con otras técnicas, y puede ser implementado con un mínimo entrenamiento. Básicamente lo que está diciendo es que es una técnica que sirve para todo el mundo, independientemente del nivel educativo o de la dificultad de lo que estés tratando de aprender, y que comparándolo con otras técnicas es más eficiente en cuanto al tiempo y también en cuanto a utilidad. Pero luego cabe la pregunta, ¿cómo puedo yo implementar esta técnica? Entonces te voy a hablar de algunas maneras que yo utilizo personalmente. La primera técnica que yo utilizo de recuperación activa es utilizar Anki. Es una aplicación que está disponible para Windows, iPhone, Android y básicamente todas las plataformas, en las que te muestran una tarjeta donde tú mismo te haces una pregunta y escribes una respuesta. Tú practicas recuperación activa tratando de recordar cuál es la respuesta de esa tarjeta. Otra técnica que también es bastante útil es hacer exámenes de práctica, incluso antes de estudiar, para tratar de ver qué información ya conozco. Incluso equivocándome estoy aprendiendo más que leyendo el propio texto. Y luego de leer el texto, volver a hacer un examen de práctica y cuando vaya a repasar la materia, no sentarme a leer el libro de nuevo, sino volver a hacer otro examen de práctica. Y así lo que estoy practicando es recuperar lo que yo conozco con respecto al tema. Otra manera de recuperar activamente la información es tratar de explicársela a otra persona. También podemos pedirle a nuestros amigos que nos interroguen sobre el tema. Con respecto a los exámenes de práctica, muchas universidades, muchos profesores facilitan exámenes de años anteriores. Y si no es así, puedes conseguir internet, a pesar de que no sea el mismo examen que te van a hacer a ti o el mismo tipo de formato. Hay muchos exámenes prácticamente para todos los tipos de temas. Espero que este video te haya sido de utilidad. No quiero decir con esto que no utilices ninguna de las técnicas que dije al principio. Si quieres, cada quien que haga lo que quiera, y si a ti te parece que es útil para ti, puedes hacerlo. Pero que sepas que no es la forma más efectiva de estudiar según la ciencia, y que la recuperación activa de la información es la mejor técnica de estudio que hay. Espero que te vaya muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego.